Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. 3 israelíes asesinados y un herido grave en ataque con pistola a las afueras de Jerusalén. El enviado de la ONU ofrece colaboración para supervisar el traspaso de poder de Hamás al ejecutivo de Abbas. Prisión para el yihadista detenido en España por intentar comprar drones para Daesh. Según la Fox, el último lanzamiento de un misil iraní de largo alcance es falso. Estos son los titulares, volveremos después con la agenda cultural. Hablamos ahora de 3 israelíes que fueron asesinados en un ataque perpetrado a primera hora de la mañana del martes cerca del asentamiento Har Hadar a las afueras de Jerusalén. El terrorista, que fue finalmente abatido, disparó con una pistola después de entrar como parte de un grupo de trabajadores palestinos que venían a trabajar a Israel. En el atentado terrorista más grave registrado en los últimos 3 meses, han muerto 2 guardas de seguridad y un sargento de la Policía de Fronteras, mientras una cuarta víctima sufrió graves heridas de bala. Los disparos se produjeron cuando las fuerzas de seguridad que había en el lugar iban a revisar al atacante por su sospechosa vestimenta. Al parecer, su intención era infiltrarse para atentar contra los civiles del pueblo. Procedía de una aldea vecina de Har Hadar, tenía permiso de trabajo en Israel y no había sido considerado peligroso por el Servicio de Seguridad Interior israelí. Después de un periodo de relativa calma, este atentado vuelve a disparar las alarmas en plena celebración de las festividades judías, un momento en el que tradicionalmente se han registrado ataques y cuando se cumplen 2 años del inicio de la mayor ola de violencia desde la Segunda Intifada, entre 2000 y 2005, que ha causado la muerte de 50 israelíes, 7 extranjeros y 295 palestinos, 2/3 de los cuales fueron abatidos por las fuerzas de seguridad para evitar los ataques. Sí, mi pregunta, ¿ustedes han visto en la televisión o en los medios escritos o en la radio esta noticia destacada como un atentado terrorista que sucede aquí, por ejemplo, muy cerca de Europa, o no? En las noticias de la televisión española no ha aparecido, porque al parecer los muertos cuando son israelíes pues no cuentan, muchas veces incluso hacen referencia, al menos de palabra, a algún atentado que sucede en Irak o en Afganistán o en sitios lejanos, con lo cual la distancia geográfica no es el principal componente. También si fuera en Australia lo pondrían en primera plana y nos hubiéramos enterado. Pero cuando mueren 3 israelíes y una más está en situación de herido grave, pues esto no aparece en las noticias o aparece en las páginas interiores y es a veces hasta difícil que se ponga se tilde el hecho de terrorismo. Esto es lo que está pasando en Israel. Esto es lo que está pasando desde hace 2 años en Israel. Parecía que la cosa se había calmado un poco. Y esto que ha pasado, pues ha sorprendido incluso, en principio y primero, a los pobladores de ese pequeño asentamiento judío que está muy cercano a Jerusalén, creo que a 10, 15 kilómetros de Jerusalén, con lo cual pues no está adentrado dentro de la zona de que viven muchos palestinos. Y en torno a este asentamiento, que es un asentamiento pequeño, pues hay aldeas de palestinos con los cuales este asentamiento siempre sacaba a relucir sus buenas relaciones con los vecinos. Ellos venían a trabajar, pasaban un control simplemente para entrar en Israel. Esta persona, el que ha disparado, de 37 años, había estado trabajando muchísimas veces en casas de judíos, o en empresas de judíos, etcétera, y nunca había tenido problemas, por eso no estaba fichado como un personaje peligroso. Lo que más peligroso tenía era que había sido denunciado por su mujer por malos tratos, pero tal como es la justicia entre, digamos, en sitios como la Autoridad Palestina, pues la mujer tuvo que exiliarse en Jordania y dejar a los hijos en la custodia de su padre maltratador.
pero de allí no había pasado ninguna noticia de que esta persona se estaba radicalizando o que tenía opiniones exaltadas o lo que sea. Tampoco se sabe de momento cómo se hizo con esta pistola, pero tampoco es que lo que compró fue una bomba atómica. Es bastante sencillo acceder, supongo yo, en el mercado negro a lo mismo que acceden los delincuentes comunes. Estaba en el mismo control de seguridad con el cual, al cual había accedido tantas veces, y en realidad fíjate que el detalle de los muertos son 2 guardias de seguridad y un policía de fronteras. O sea, había un policía de fronteras vigilando la zona. Los guardias de seguridad son nombrados por la propia gente del asentamiento, o son empresas que no son fuerzas militares, porque este punto no se consideraba un punto caliente ni un punto de que la gente se infiltra a través de ellos para cometer atentados. Pues nada, no hay forma de frenar esto, y más en días como estos, que por una parte son días de las altas fiestas judías, que tratan de elevarse los grados de seguridad, porque siempre en todos los años han habido más atentados en estas fechas. Y segundo, porque justamente este mismo domingo se cumplen 2 años del inicio de esta ola de violencia que empezó, recordemos, el 1 de octubre del 2015, y que tantas personas, tantas muertes, se ha cobrado muertes inútiles, inspiradas en noticias falsas como que los judíos quieren expropiar a los árabes la mezquita del Aqsa o destruirla, o no sé qué milongas que les cuentan, y qué es lo que hace que estas personas pierdan totalmente la razón de ser, porque cualquier palestino sabe exactamente que si va a atacar a un israelí, y más en un cruce de control, pues tiene segundos para sembrar el mal o herir o matar, si tiene suerte, entre comillas, pero que morirá en el intento. Y a veces, muchas veces mueren antes de llegar a provocar esas muertes. Así que es otra muerte inútil que no sé exactamente a qué achacarlo, más que al cúmulo de mentiras con que han sido educados y siguen siendo indoctrinados por la autoridad palestina. El coordinador especial de la ONU para Medio Oriente, Nikolai Mladenov, ofreció su ayuda al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para supervisar el traspaso de poder de Hamás al Ejecutivo de Consenso y permitir que éste pueda gobernar en la Franja de Gaza, mediante el envío de una delegación de Naciones Unidas que respalde la toma de control del primer ministro Rami Hamdallah y su equipo de gobierno de tecnócratas, un plan que ya ha presentado ante Abbas. Según Mladenov, lograr que el Ejecutivo de Consenso sea efectivo sobre el terreno es un paso importante para levantar el bloqueo que Israel y Egipto imponen desde que Hamás se hizo con el poder en el enclave en 2007. El pasado 17 de septiembre, Hamás anunció desde El Cairo su intención de disolver el comité administrativo con el que ha gestionado Gaza desde el año pasado y permitir el regreso a la franja del gobierno de unidad. Bueno, recordemos justamente el final de esta noticia, que lo que hace ahora Hamás es disolver un comité provisional desde el año pasado, porque ya el año pasado se había firmado el consenso de un ejecutivo común entre Abbas y Hamás. Estamos hablando de que llevan ya 10 años en que lo que se llama el liderazgo palestino está dividido en 2. Pero no es un problema de campos políticos, sino campos geográficos. Gaza le pertenece y está dominado por Hamás, y la autoridad palestina está dominada por Cisjordania está dominada por la autoridad palestina. ¿Cuál es el problema? Pues que Hamás hasta el año pasado, o hasta hace unos meses, estaba financiado por potencias extranjeras, como eran Turquía y como era especialmente Qatar,
que ya no pueden seguir haciéndolo por el boicot que otros países árabes han impuesto sobre Qatar justamente por financiación del terrorismo, ¿eh? No es por ayudar a Gaza. La acusación que le hacen a países como Arabia Saudita y Egipto es de financiación del terrorismo. Y por eso pues Qatar ha dejado de subvencionar a Hamás. Hamás se ha visto con el agua al cuello. Por una parte, ha tenido que bajar el cuello y rendirse ante las evidencias, acudir a Abdel Fattah al-Sisi, que era su enemigo declarado porque ellos eran gente afines a los hermanos musulmanes, que es el partido que gobernaba con el presidente Mursi, al que derrotó en un golpe militar al-Sisi. Pues han estado negociando desde principio de año una claudicación, y parte de esa claudicación también pasaba porque perdieran el control absoluto que tienen sobre la Franja de Gaza y que esto de alguna manera pasara a manos de un control más unitario, de un gobierno de unidad nacional palestino. Como todavía se resistían, pues Mahmoud Abbas, que es tan bueno con la gente de su pueblo que sufre por los cortes de luz, lo que le dijo a los israelíes, que son los que suministran, dijo: yo no voy a pagar más, así que córtenle la luz, córtenle todas las horas que haga falta porque nosotros no vamos a pagar, y como diciendo que se joroben y por favor córtenle la luz, o sea, porque lo que quiero es justamente presionar a Hamás. Y ahora está dando sus frutos. Va a haber un traspaso de toma de control. Va a tomar el control el que es algo así como el primer ministro palestino. Mahmoud Abbas es como el presidente, pero también es el que controla la situación, pero luego el que lleva los asuntos cotidianos es Rami Hamdallah. Y bueno, y a partir de ahí, pues dentro de un tiempito va a haber un gobierno de unidad, un gobierno de consenso, que la experiencia y la historia nos muestran que no duran nada. Duran muy poco tiempo porque parten de ideologías aparentemente irreconciliables, como por ejemplo que el presidente Abbas representa a la facción palestina que quiere crear un Estado, una facción nacionalista y en general bastante laica. En cambio, jamás no le interesa crear un Estado, lo que le interesa es expulsar a todos los judíos y no acepta ninguna permanencia ni solución de dos estados, y aparte de todo basado en la Sharia, en la ley, digamos, religiosa, y por lo tanto no se entiende muy bien con las visiones más laicas de Mahmoud Abbas y su partido al-Fatah. La juez española Carmen Lamela ha enviado a prisión al presunto yihadista arrestado el pasado viernes en Mérida, provincia de Badajoz, por integrar el aparato tecnológico de Daesh para el que buscaba drones y por participar en la financiación de la organización terrorista. El detenido, de 34 años y nacionalidad bangladesí, está considerado una pieza clave dentro del denominado Batallón de Desarrollo Tecnológico del grupo terrorista, uno de sus brazos más secretos y sofisticados. Su hermano mayor lideró esa rama tecnológica desde Siria hasta su fallecimiento en Raqqa a finales de 2015. Según la investigación, el detenido constituía el último reducto de una célula oculta tras un entramado legal de empresas que llevaba desde 2014 realizando transferencias económicas sospechosas de sufragar acciones terroristas, así como de apoyar el envío de material tecnológico de doble uso. El acusado se instaló en España a finales de 2015 para ocultarse en el país después de que se desarticularan las filiales de sus empresas en Reino Unido y Bangladesh, que funcionaban como tapaderas para ocultar el origen y el destino de los fondos que manejaban. Una vez en España, el detenido intentó reconstruir ese entramado bajo otro nombre para no ser detectado, pero se valía de la misma red comercial de proveedores, contactos y clientes de las sociedades desmanteladas. Bueno, vemos que esta no es una detención de un yihadista al uso
de las que se suelen producir en España. En general son las de captación para grupo terrorista, la de propaganda en las redes, etcétera, etcétera. Incluso hay en España de gente que pretendía llegar para ser combatiente, pero esto es, digamos, el núcleo duro. Estamos hablando no solamente de un entramado de financiación, sino un entramado para la compra de material tecnológico avanzado. Y este detenido, que es de Bangladesh, como cuenta la historia, el encargado era su hermano, que falleció, y a mí lo que me llama la atención y me pone un poco los pelos de punta es que de todos los países del mundo, cuando tuvo problemas y tuvo que salir por patas del Reino Unido y de Bangladesh para borrar las pistas y empezar a montar todo el tinglado otra vez, optó por venir a España. ¿Por qué vino justamente a España? Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar y espero que la jueza llegue al último rincón con la ayuda de los servicios policiales y de inteligencia de toda Europa, porque esto no es una casualidad, no es que diga un bangladesí no habla español justamente, y justamente puede encontrar mucho más respaldo de musulmanes en países como Francia o Alemania, donde hay mucha más presencia. Pero, ¿qué es lo que le atrajo para justamente instalarse en España? Quiere decir de que aquí esto es el principio del hilo de una madeja que va a haber que desentrañar, porque me temo que la cosa va a traer muchas consecuencias y que se van a destapar que detrás a pesar de los años y de los operativos y las detenciones en España, todavía aquí se trama mucho de los operativos terroristas que tienen lugar en el mundo, así como descubrimos hace un año que compraban las armas de un armero en Cataluña, etcétera, etcétera. Es muy posible que lo que sea el entramado tecnológico del terrorismo internacional esté vinculado de alguna manera con nuestro país. Según la cadena de televisión Fox News, el último lanzamiento de un misil balístico iraní, que fue condenado por el presidente Donald Trump, no tuvo lugar, y las imágenes que se difundieron del mismo databan de hace más de 7 meses. El nuevo misil balístico supuestamente tenía un alcance de 2.000 kilómetros y era capaz de transportar múltiples ojivas. Independientemente de la autenticidad del último lanzamiento, Estados Unidos considera que el programa balístico iraní y su apoyo al terrorismo son actos provocativos que minan la seguridad, la prosperidad y la estabilidad en la región. Sí, ayer mismo hablábamos de esta noticia del lanzamiento que habían sido anunciados por las autoridades iraníes. Nosotros no lo pusimos en duda porque el propio Trump salió en una serie de tweets a condenar eso, con lo cual pues suponíamos que Estados Unidos había comprobado la autenticidad de la noticia del lanzamiento del misil. Ahora Fox, que justamente no es una cadena que se destaque por su enemistad con Trump o con las visiones más conservadoras, pues destapa este asunto. Sí es verdad lo que dice Fox, y esto es lo que se dice ahora en inglés un fake news, es una noticia falsa destinada ¿a qué? Pues destinada a demostrar seguramente a los americanos que a pesar de las amenazas de Trump, ellos se sienten muy potentes y tienen herramientas para castigar, entre comillas, a Occidente y Estados Unidos si se le cruza, ¿no? Con una retórica que se quiere de alguna manera emular a la de del dirigente máximo de Corea del Norte. Pero parece ser que Irán, si ha decidido mentir de forma tan descarada porque aparte mostrando unas imágenes que pueden ser descubiertas, quiere decir que no se lo pensaron muy bien y no actuaron con demasiada inteligencia, pues quiere decir que están en una situación bastante más complicada
de la que aparentan y de la que quieren confesar. Es decir, que a pesar de todas sus bravatas, las declaraciones de intención de eliminar a Israel, de advertencias al propio Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues Irán está en una situación de gran desventaja. A pesar de que geopolíticamente tiene una expansión tremenda en lo que es Oriente Medio, pero puede ser que esta coalición de países suníes de la que hablamos antes, que bombardean a los hutíes en el Yemen, que se oponen a que Siria en Siria se decante la situación a favor del presidente Assad de forma descarada, o que Hezbollah sea el dueño y señor del Líbano para instalar allí de forma indirecta a Irán, pues puede ser que todas estas acciones dentro de lo que llamamos la guerra civil musulmana, que se está desarrollando desde hace unos años, puede ser que estén teniendo más efecto del que aparentan. Y que Irán, no por el acuerdo famoso, sino por las represalias, como decimos, del propio mundo musulmán, esté teniendo problemas para demostrar su superioridad científica suficiente para atacar objetivos de largo alcance como eran los que podía cubrir este misil. Terminamos esta primera parte del informativo aquí. Ahora hacemos una breve pausa y volvemos con la agenda cultural. Bueno, ya estamos aquí en esta segunda parte del informativo con la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Para hablar de Sefarad. Sí, para hablar de Sefarad, de sefardíes, de judeo-españoles, de hispano-judíos, como quieran llamarlo. Empezamos con la noticia de que este martes 26 de septiembre, según a qué hora nos estén oyendo, se ha dado inicio a la 25ª edición de la Semana de Estudios Sefardíes que organizan los amigos del Camino de Santiago de Estella Lizarra, con la colaboración de Caminos de Sefarad, Red de Juderías de España y el patrocinio del Ayuntamiento de Estella. Se celebrará del 26 al 30 de noviembre y ya saben que está dedicada a la memoria de Jacob Hassan, el que fuera director del Museo Sefardí de Toledo y una de las eminencias en todo lo que tiene que ver con los estudios del judeo español. La Casa de Cultura Fray Diego será el lugar en el que se ofrecerán 3 conferencias y una mesa redonda sobre Sefarad. La primera de ellas corre a cargo del catedrático de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra, Juan Carrasco, que hablará este pasado o este presente martes de luces y sombras de la judería de Estella y su aljama, desde 1076 a 1415. El miércoles, Aitor García Moreno, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, presentará la ponencia La España contemporánea vista por los lectores de la prensa sefardí del desastre del 98 hasta la Guerra Civil. Bueno, pues un aporte muy interesante. 25 años ya. Y el jueves la conferencia girará en torno a los cafés cantantes en Tesalónica a finales del siglo XIX y las crónicas en verso de un sefardí salonicense. Será una conferencia a cargo de Elena Romero, viuda de Jacob Hassan, miembro excelso del CSIC y amiga de Radio Sefarad y colaboradora. Desde aquí la saludamos y después tendrá lugar la mesa redonda del viernes moderada por Silvia Planas, que es, como saben, directora del Museo de Historia de Girona. Esta mesa redonda contará con todos los participantes, con todos los conferenciantes de esta Semana de Estudios Sefardíes. Las charlas comenzarán a las 8 de la tarde y para clausurar esta semana, el día 30 de septiembre terminará la Semana de Estudios Sefardíes de Estella con un concierto de la Coral del Puy y los 60 de Santiago, a las 8:15 en la iglesia del convento de Santa Clara bajo el título Melodías de Sefarad y verso ladino. Bueno, pues con esta noticia comenzábamos la agenda y continuamos con más. Nos vamos hasta el Centro Sefarad. Nos vamos hasta el Centro Sefarad Israel. Mañana
Este 27 de septiembre a las 7 de la tarde tenemos una cita con tangos sefardíes del Dip del Baúl. Es el nombre del nuevo CD de un grupo muy importante para la música sefardí, que son los Pásaros Sefardíes. Se creó en 1978 y Karen Sharon, es una de las fundadoras de este grupo de música y la persona que va a presentarlo a esta hora, este día, el 27 de septiembre, a las 7 de la tarde, en Centro Sefarad, Israel. El tango, como saben muchos de ustedes, se hizo muy popular en la Turquía y los Balcanes entre los años 1920 y 1930, y los judíos sefardíes también se enamoraron del tango y lo adaptaron a su repertorio y a su herencia musical. Así que Karen Sharon nos hablará de sus investigaciones sobre la música folclórica sefardí con su grupo Los Pásaros Sefardíes, cuyo repertorio contiene más de 500 canciones contenidas en 8 CDs. También les sonará porque Karen, además de ser solista de este grupo, es la coordinadora del Centro Sefardí de Estambul, que fue creado a partir de la propuesta de la comunidad judía de Turquía en 2003. En 2011, el Ministerio de Cultura de Francia le otorgó la medalla de Caballero de las Artes y las Letras por su trabajo sobre el judío español y la cultura sefardí. Y por último, pero no menos importante, Karen es la editora del único periódico mensual en el mundo enteramente publicado en judío español, en El Amanecer, ya lo conocen. Así que intentaremos hablar con Karen Gerson para que nos relate un poco tantas cosas tan importantes en las que ella participa. Bueno, y como decíamos, esa cita en la que ella estará también presente será mañana, mañana según nos escuchen, claro, el miércoles 27 en Centro Sefarad. Sí. Muy bien. Terminamos con una presentación de un libro, Crónica de la expulsión de los judíos, Balmaseda, en el fin de la Edad Media. Nos vamos a tu tierra, a Vizcaya, para hablarles de este libro que ha escrito Valentín Ibarra, que es un geólogo multidisciplinar que nació precisamente en Balmaseda y reside en Getxo. Precisamente Getxo es Tarbut Getxo, la Asociación Cultural Tarbut Getxo, es la que tiene la iniciativa de la presentación de este libro en el aula de cultura de Getxo. Les contamos un poco que Balmaseda fue una villa fundada en 1199 en la ruta comercial entre el Reino de Castilla y el puerto de Castrurdiales. Contó con una judería durante más de 100 años. Los judíos instalados en esta villa procedían en su mayoría de Medina de Pomar y moraban en 13 casas de la calle Vieja, o sea que el barrio judío está perfectamente localizado. Sí. Una comunidad judía de 50 personas en una villa de 1000 habitantes, o sea que era una presencia significativa. En 1486, tras un alboroto organizado contra los judíos, un pogrom, se decide su expulsión, refrendada luego por las juntas de Guernica, que se llevará a efecto ese mismo año, en 1486, de forma muy violenta, con el alcalde Pedro Sánchez de Terreros a la cabeza de un grupo de antisemitas. Los expulsados se refugiaron inicialmente en Villasana de Mena, buscando protección real para posteriormente, tras el decreto de expulsión de 1492, embarcar en su mayoría en el puerto de Laredo con destino hacia Inglaterra y Flandes. Algunos datos curiosos de este libro del que hablaremos con el autor. Ibarra aporta un amplio estudio de la villa y alrededores en el periodo medieval y nos habla de la vida de los judíos en esta localidad. Ha podido seguir el rastro de algunos de los expulsados de Balmaseda, encontrando una familia residente luego en Hervás, así como las vicisitudes del médico y físico Rabbi Shmuel preso en Bilbao por ejercer la medicina. Así que un libro muy interesante que se presenta el 4 de octubre a las 7 de la tarde en la sede del Aula de Cultura de Balmaseda, de Getxo, en la calle Villamonte A8 de Algorta. Bueno, pues esperaremos a esa entrevista con el autor de este interesante libro para que nos cuente un poco más sobre esa comunidad judía de Balmaseda. Muy bien, y mañana más noticias culturales y sociales. Mañana más para todos ustedes aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana. Hasta mañana.